Muy buenos días, saludos a todos los que vayan a ver este vídeo. Tengan toda la bendición de Dios. Hoy es lunes 26 de mayo, el 25, son aproximadamente las 11:30 de la mañana. Así que muy buenos días. Seguimos hablando de la conversión. Seguimos hablando de las fases de la conversión. Porque la conversión espiritual, estamos hablando que es un proceso. Un proceso que se inicia cuando yo decido convertirme hasta que sea converso. Es un proceso. Después hablamos de ese proceso. Hoy vamos a hablar de esa promesa que Dios hizo desde la antigüedad, de ese cambio que iba a hacer en el hombre, en el corazón del hombre, ese cambio espiritual que iba a hacer en el hombre. Explico. Para eso vamos a hablar en el capítulo 31 de Jeremías. En el capítulo 31, verso 33. Ya Dios estaba hablando, inclusive desde mucho antes, de ese nuevo pacto, el pacto del Espíritu. Dios ya sabía que el hombre estaba caminando mal, independientemente, que le dio una ley para que caminaran conforme a esos parámetros. El hombre no estaba obedeciendo, estaba alejado de Dios y constantemente se apartaba de Dios. Entonces, en base a eso, dice, no, hay que hacer algo distinto, que el hombre pueda cumplir. Y para eso existe hoy día el pacto de la ley del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y así dijo nuestro Dios a través del profeta Jeremías en los tiempos antes de que Jesucristo llegara, naciera. En los tiempos antes que el pueblo de Israel fuera cautivo en Babilonia. Fue la época de Jeremías. Entonces, desde entonces, Dios está hablando de ese nuevo pacto, de un pacto de conversión, porque es un pacto de conversión espiritual. Por eso decía el Señor en ese entonces, verso 33 de 31 de Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más, ¿sí?, más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. O sea, dice Dios, y más desde entonces, cuando Dios ponga en nosotros ese espíritu nuevo, no es necesario entonces, no será necesario que nadie me enseñe. Por eso dice en el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque Dios estaba comprometiendo a poner en nuestra mente y escribir en nuestro corazón el nuevo pacto del Espíritu. Posterior a eso, en Ezequiel fue un profeta de Dios también, pero ya estando en Babilonia como cautivos. Ya eran cautivos en Babilonia. O sea, posterior a Jeremías. En el verso 36, capítulo, vamos a leer el 25 y el 26. Dios estaba como refrescando y recordando el pacto que había prometido desde entonces con Jeremías y otros profetas, porque no fue solamente con Jeremías. Siglos después, dice el verso 25 de Ezequiel capítulo 36,
esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. No sé, usted que me sigue, me ha oído decir que todo espíritu que no es santo es inmundo. Bueno, pues es que no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Por eso dice el Señor en el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Cuando habla de agua limpia está hablando del Evangelio, del nuevo pacto, de la palabra de Dios, del principio de la verdad de Dios, los valores de Dios. Verso 26, sigue diciendo aquí el profeta, Dios a tres bocas del profeta Jeremías, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. ¿Se da cuenta? Espíritu nuevo dentro de vosotros, y que quitaré vuestra carne el corazón de piedra y los daré otro. Está hablando Dios que va a quitar nuestro corazón de piedra y dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, ya no inmundo. Eso, esa promesa y esa quietud viene desde Dios desde entonces, desde antes de nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa, esta promesa la que estamos anunciando, porque está en las Sagradas Escrituras, se empezó a cumplir ya. ¿Y cuáles fueron los primeros en alcanzar el beneficio de esa promesa? Esa promesa se empezó a cumplir con los primeros 12 apóstoles. Sí, ya ellos fueron los primeros que salieron a predicar el Evangelio, porque ya ellos, Dios los libertó, los convirtió, fueron los primeros conversos que disfrutaron de esta promesa. Vamos a leerlo en Lucas, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Resulta que cuando los primeros 12 apóstoles fueron los que caminaron con Jesucristo aproximadamente 3 años, aproximadamente, anduvieron con él día y noche. Fueron los primeros llamados por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Pero después de la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue crucificado en la cruz del Calvario, que fue sepultado, estos apóstoles quedaron desorientados sin saber qué hacer. Dios les había dicho qué es lo que tenían que hacer, pero ellos al momento pues quedaron desorientados. No sabían qué hacer, cómo hacer. Tristes, dolidos. Había aparecido el rey que iba a reinar para siempre, según ellos. Pero ellos pensaban que eran en la carne, no en el espíritu, no según la ley del espíritu. Por eso quedaron confundidos. Pero el Señor Jesucristo, por eso, una de las necesidades que tuvo nuestro Señor Jesucristo, de aparecerles otra vez en persona después de muerto. Vamos a leer en Lucas capítulo 24, verso 36. Ellos estaban en un sector y Jesucristo les llegó. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de lo que había sucedido, de la muerte, resurrección de Jesucristo, y que no sabían que estaban tristes, dice que llegó nuestro Señor Jesucristo a ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados ellos, pensaban que era cualquier espíritu. Pero Él les dijo, Jesucristo les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos raros? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy, o sea, la mano que estaban todavía los clavos, en las piernas, los clavos que le habían hecho en la cruz. Y para que supieran que más que era Él, todavía más,
eran más seguros, les pidió algo de comer. En el verso 41 y 42, les pidió de comer. Y comió con ellos. En el verso 44 dijo, estas son las palabras, le recordó que eso es lo que él le había dicho antes de partir, antes de la crucificación. Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Como que los reprendió, no sabían. Por cierto, fue lo que le dije antes, cuando estuve con ustedes, ya yo se lo había anunciado. Pero lo importante está aquí en el verso 45. Después que los reprendió y todo esto, ella estuvo un tiempo con ellos. Dice en el verso 45, dice, entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dios a los apóstoles les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. O sea, les quitó ese velo que nos aparta a todo hombre de Dios. Porque ellos, a pesar que caminaron con nuestro Señor Jesucristo 3 años, no lograron entender el Evangelio. Por lo que Dios, Jesucristo en persona, les hablaba la forma nueva de vivir según el Evangelio. Les tuvo que aparecer después de haber sido crucificado y abrirles el entendimiento. Ahí sucedió lo que se llama conversión. Ellos empezaron a tener, de ahí en adelante, conocimiento de Dios, entendimiento de Dios y también un espíritu nuevo de Dios. Ahí se cumplió lo que anunciamos anteriormente en Jeremías y Ezequiel. Ellos fueron los primeros en alcanzar, disfrutar de esa promesa. Por eso, ellos Pedro, Juan y los 12 eran pescadores, ellos no eran letrados, ellos no tenían una formación académica, digamos, o primaria, secundaria, no. Ellos no sabían leer y escribir. Pero después de esto, ellos quedaron como personas ilustres, cuando empezaron ya a predicar el Evangelio. Eso lo enseña en Hechos capítulo 2, después que Dios derramó de ellos sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y una experiencia, en Pentecostés se le llama, y que el apóstol Pablo quedó predicando el Evangelio. Y la gente se quedaba admirado, pero ¿de dónde salió? ¿Este quién es? Y este es el pescador. No, con fluidez. Era sorprendente. ¿Por qué? Porque ya Dios les había abierto, quitado el velo. Ese velo es semejante al que estaba, a la cortina esa que separaba el lugar santísimo del lugar santo, o el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Dios, allá ese entonces, ese que construyó Salomón, pero que fue reconstruido cuando ellos regresaron de Babilonia. Ellos reconstruyeron el templo de la misma manera. Entonces, ese velo, todo lo tenemos hoy, hasta que Dios nos lo quite. Hoy día el que lo quita es Jesucristo. En el próximo vídeo se los voy a mostrar que Jesucristo es el que hoy nos quita ese velo. Pero hoy no va a ocurrir igual como ocurrió con los apóstoles. Acuérdense que los apóstoles, los primeros 11, fueron los primeros que salieron a predicar el Evangelio. Porque eso era nuevo, eso no existía. El Evangelio sí sale de la ley. La ley es como la fuente del Evangelio. Pero no es la ley, es como la fuente. Le pongo un ejemplo. Si hay un manantial de agua, una fuente de agua donde sale agua, el agua sale de la tierra, pero el agua no es tierra.
¿Me explico? Asimismo, el agua que hablamos hoy del Evangelio salió de la ley. Digamos que la ley es la tierra donde salió el agua, es la fuente donde sale el Evangelio. ¿Sí? ¿Sí me explico? Bueno, ellos salieron a explicar ese nuevo Evangelio. Por eso Dios los convirtió así como que dice per se, prácticamente. Porque era necesario que alguien, como ellos caminando con Jesucristo, no lograron entenderlo, fue necesario que Dios los librara, les quitara ese velo, les abriera el entendimiento, que pusiera en su corazón, en su mente, la ley y el espíritu de la ley en su corazón para que pudieran salir a predicar el Evangelio. Eso era nuevo, eso era por primera vez que se empezaba a predicar después de nuestro Señor Jesucristo. Eso ocurrió. Entonces, ahí hay una conversión. Ellos salieron a predicar el Evangelio, un Evangelio que salía como fuente de la ley. Por eso que Jesucristo es el que tiene la potestad de la ley, el imperio de la ley y la facultad de la ley, porque Él la cumplió. Entonces hoy nosotros nos sometemos a nuestro Señor Jesucristo porque a Él lo conocemos. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no lo conocemos, no lo hemos visto nunca, pero Jesucristo es el ejemplo del Creador. Por eso Dios quiso que lo sigamos a Él, Él es el camino. Hagamos como Él, aprendamos de Él y actuemos como Él. Esa es la conversión, ya no la ley, sino como nuestro Señor Jesucristo. Ahí se empezó a cumplir las promesas y el plan de Dios que trajo desde siglos anteriores, mucho antes de Jesucristo. Posteriormente, Dios también, las personas entonces que empezaron a conocer el Evangelio y muchos que dejaban la ley para seguir el Evangelio, se estaban convirtiendo. Eso era convertirse. Indistintamente de los 12 apóstoles. Pero ellos, al dejar la ley y convertirse en el Evangelio, automáticamente ellos mismos se estaban convirtiendo. Y Dios los respaldaba. Pero en el principio, seguramente estas personas primeras, después de los apóstoles, que empezaban a caminar y a poner en práctica los principios y valores del nuevo Evangelio, la ley del Espíritu, también alcanzaban ese propósito de Dios o esa promesa de Dios que les quitaría ese velo y que pondría en su mente, en su corazón, los principios, o sea, el Evangelio, la palabra de Dios, la ley, el Espíritu de Dios, un espíritu nuevo, los cambiaría. Y eso sucedió. Sin embargo, en el próximo vídeo vamos a hablar cómo Dios convirtió al apóstol Pablo, que fue posterior a los 12 apóstoles. Eso es un ejemplo también de cómo Dios convierte al hombre y en algunos casos, ¿por qué razón lo hace per se? Prácticamente, o sea, hace un milagro a la persona de la noche a la mañana, espontáneamente, hace un milagro y lo transforma. Muy bien, en el próximo video, como les dije, vamos a hablar cómo Dios convirtió al apóstol Pablo y por qué también. Saludos y buenas tardes.